Muy bien, hermanos. Vamos a nuestra Biblia, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 4. Doy gracias a Dios también por la invitación, pastor, y por la iglesia, por todos los hermanos que todavía nos recuerdan. Y gracias también por las oraciones que hicieron por nosotros y que están haciendo aún, ¿verdad? Espero que sí, ¿ok? Doy gracias a Dios por el hermano Carlos también, aquí que viene conmigo. Viene siendo él mi concuño, ¿ok? Es el esposo de mi cuñada. Y él nos está apoyando ahí también en Maniadero. Y el día de ayer estuvo predicando. No sé cómo se enteraron que predicó ayer. Pues es que son facebookeros, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 4. Ok, hermanos, vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer este versículo 1 y versículo 2, y lo vamos a leer juntos, hermanos, y después de leer, vamos a orar. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok, leamos juntos. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tarde, esta noche. Gracias por la bendición que nos das de venir a escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y poder, Señor, estar libremente congregados aquí, porque podemos, Señor, recordar todo lo que has hecho en nuestras vidas a través de estos años, Padre. Gracias por el pastor, la iglesia, por la familia pastoral, todos los hermanos, todas las familias que representan la iglesia. Padre, bendícelas. Y oramos, Señor, que hables a nuestras vidas en esta hora, que pongas retos en nuestra vida en esta semana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, quiero hablar acerca de el tema, nuestra fidelidad al Señor. Nuestra fidelidad al Señor. Y son temas, hermanos, que ya se nos ha predicado mucho, pero dice la palabra de Dios que a mí no me es molesto, dice el apóstol Pablo, el recordar las mismas cosas, el escribir las mismas cosas. Y yo creo, hermanos, que podemos ser recordados respecto a esto. Lo primero que dice el versículo 1, hermanos, es que debemos de tener testimonio delante de los hombres. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Amén. Es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que nosotros, hermanos, debemos ser conocidos ahora en Cristo como servidores de Cristo, como siervos de Él. Y eso, hermanos, habla de testimonio, habla de lo que la gente de allá afuera dice de ti, lo que dice de mí, lo que dice de nosotros, hermanos. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En otras partes de la Escritura dice que nosotros, hermanos, somos un pueblo sabio. Y así de alguna manera Dios nos mira, hermanos, como un pueblo entendido, un pueblo sabio, un pueblo que conoce la ley de su Dios. Y eso es lo que deberíamos de ser, hermanos, y debemos ser. Somos administradores, dice su palabra, no dueños de los dones y capacidades que Dios nos ha dado. De todos los que estamos aquí, hermanos, por lo menos hemos recibido un don que Dios nos ha dado, una capacidad, un don que viene de Dios, que hemos recibido, hermanos, y debemos usarlo para su obra.
sea cual fuere, pero tenemos por lo menos uno. Ahora, ¿qué debemos hacer con eso, hermanos? Debemos ser administradores, es decir, darle un buen uso, sacarle provecho e invertirlo para la obra de Él. Y hermanos, también quiero decirles que nuestro testimonio, hermanos, se deja ver dependiendo de cómo administramos los dones y capacidades que Dios nos ha dado. Aquí hay gente que tiene mucho talento, tiene capacidad, pero a veces, hermanos, cuando no dejamos que Dios obre en nuestras vidas, hermanos, y no permitimos que Dios trabaje, no hacemos mucho, hermanos, pero Dios, hermanos, le ha capacitado a usted. Incluso su palabra dice que Dios ha derramado su amor sobre nosotros, de tal manera que podemos, hermanos, aprender a amar cuando nosotros no sabíamos hacer eso. Nosotros venimos de hogares difíciles, hogares destruidos quizás, pero ahora en Cristo, hermanos, podemos brindar y dar un beneficio a la humanidad con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos ha equipado con su palabra, nos ha equipado con su Espíritu Santo para hacer su obra. Somos administradores, hermanos, de los misterios de Dios. Amén. Ahora, también, hermanos, quiero que vean en el versículo 2. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Ok? Ahora, ya dijimos, hermanos, que hay cosas que Dios le ha confiado a usted. Hay cosas que Dios ha puesto en sus manos. Usted que es padre de familia, tiene hijos y tiene una esposa a quien guiar en el camino del Señor. Y usted y yo somos responsables como varones y vamos a dar cuentas a Dios por nuestra familia. Usted que es maestro de escuela dominical tiene una responsabilidad. Usted que tiene brazos, tiene pies, tiene boca, tiene lengua, va a dar cuentas incluso por todo lo que Dios le ha puesto en sus manos. Somos administradores, hermanos. Qué triste es cuando nos sentimos dueños de lo que tenemos y no queremos hacer nada para Dios. Y nos sentimos, hermanos, como que somos dueños de nuestro tiempo y nuestra capacidad y si yo quiero hacerlo, lo hago, si no, pues no. Y gracias a Dios, Dios es compasivo, hermanos, que no es como nosotros. Pero imagínense, hermanos, que fuera como algunos de nosotros, Él nos estuviera obligando a hacerlo. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Quiero que vean 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La cualidad muy especial que vemos de Dios, hermanos, es que Dios es fiel. Por la fidelidad de Dios es que estamos aquí, hermanos. Por la fidelidad de Dios, cuando Él dijo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando invocamos y fuimos a Él, hermanos, fuimos salvos. Gracias a Dios por un Dios fiel que cumple su promesa y cumple su palabra. Amén. ¿Qué sería de nosotros si Dios dejara de ser fiel? Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, si analizamos un poquito ese versículo, lo que nos está diciendo es de que tu fidelidad y la mía, hermanos, se deriva o emana o fluye de nuestra comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios y fuimos llamados a la comunión con su Hijo, pero aprendemos nosotros a ser fieles a Dios mientras aprendemos a pasar tiempo en comunión con su Hijo Jesucristo. De otra manera no podemos ser fieles. Es ahí, hermanos, donde nosotros aprenderíamos o aprendemos a ser fieles si solamente, hermanos, imitamos esa
valioso atributo de Dios, que Dios es fiel. Y por la fidelidad de Dios es que, y porque usted lo ha creído, yo creo que se ha animado a venir aquí a los servicios también, ¿verdad? Y ha permanecido. Y yo espero que sea por eso y no por otro motivo. O que tal vez diga, pues yo estoy en la iglesia porque sé que ahí me ayudan. O sé que ahí voy y siento paz y voy a los servicios y ahí me quedo bien dormido, bien a gusto. Como un viejito que llegaba ahí con nosotros, decía, ¿sabe qué, pastor? Dice, es que a mí me gusta venir aquí, dice, es que allá en mi casa no puedo dormir, dice, estoy amenazado, dice, y yo llego aquí, dice, y duermo bien tranquilo, dice, y por eso me gusta venir. Fue tan honesto. Y así iba el Señor. Llegaba, se quitaba su sombrero, y al poco ratito ya empezaba a dormir y sí le salieron unos cuantos ronquidos, sí, pero ese viejito, hermano, llegaba a eso, sí, a dormir, dice, con qué paz, dice, vengo a dormir aquí, dice, y yo como algunos que ya veo que ya se les está cerrando los ojos ahorita y apenas vamos comenzando, imagínense. Y tu fidelidad, hermanos, se deriva de nuestra comunión con su Hijo. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo permaneces en Él? ¿Cómo está tu relación personal con Él? Recuerda, hermano, que la razón por la cual Él te salvó es que tuvieras una relación personal con Él. Y obviamente, hermano, a raíz de eso, tu vida va a reflejar buenas obras y vas a ser diferente y tu vida cambiaría y vas a ser luz de este mundo. Vamos a dar fruto para Él, para su gloria. Pero Él, hermanos, su hambre, su deseo de Él es que su creación tuviera comunión con Él, una relación personal. Eso es lo que Él decidió restaurar en nuestras vidas, hermanos. Es lo que se perdió por medio del pecado y ahora Él salva a gente para que puedan tener una relación personal con Él. Quiero que vean, hermanos, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra de Dios, hermanos, dice que sin Él, si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada. Y esto incluye, hermano, no podemos ser fieles si no permanecemos en Él, hermano, no podemos ser fieles. Tenemos que aprender, hermanos, a depender de Dios y que nuestra fidelidad, hermanos, dependa de Él solamente. Porque si el ser fiel, hermanos, implica que tú estás dependiendo de otras cosas, tarde o temprano esas cosas van a desaparecer y ¿qué va a ser de tu fidelidad? Muchos cristianos, hermanos, son fieles cuando tienen un buen empleo y todo está bien, pero el día que te falte eso, dejas de ser fiel. Y yo conozco tantos hermanos que pueden dar gracias a Dios, tienen un buen empleo y siguen adelante, pero la verdad es que ¿qué será el día cuando ya ni siquiera tengas la salud para trabajar? ¿Se acabará tu fidelidad al Señor? No es bueno depender de las cosas materiales, temporales. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Hermanos, debemos de aprender a permanecer en él. Permanece en él. ¿Has leído tu Biblia esta semana? ¿Has orado? Padres de familia, si ustedes tienen, bueno, ya los jóvenes ya no, tal vez ya no leen juntos con papá y mamá, pero yo creo que hay cosas que no deben de perderse. Debemos de leer o orar juntos en familia. Es bueno eso, hermanos. Hay muchas cosas que ya se han perdido, pero nosotros, hermanos, cuando aprendemos a ser fieles,
entendemos que nuestra fidelidad depende del Señor. Un creyente fiel, hermanos, permanece, cae pero se levanta. Fidelidad, hermanos, o un creyente fiel no significa que no tenga ningún error, pero sí, si comete un error, sabe cómo levantarse. Quiero que vean, hermanos, Salmo 101, versículo 6. Dice ahí, hermanos, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dice la palabra del Señor que Él pondrá sus ojos en los fieles de la tierra. Y yo creo, hermanos, que el ser fieles a Dios es algo que para Dios le agrada tanto, hermanos, que Él no busca una capacidad especial en ti, sino Él simplemente busca que seas fiel. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice. Y nos da a entender, hermanos, que un creyente fiel es aquel que va en pos de la perfección. Dice, el que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Cada creyente para que es fiel, de alguna manera, hermanos, debe de estar en camino a santificar su vida y ser perfecto. Y sabemos, hermanos, que mientras estamos en este cuerpo no podemos ser perfectos, pero debemos ir en pos de la perfección. Es lo que Dios quiere. Que cada vez, si es necesario, pequemos menos. Esa es la idea, que Dios quiere que consagres tu vida, que consagremos nuestra vida a Él. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá, dice. También, hermanos, la fidelidad es el primer requisito para la enseñanza o para los enseñadores. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted mira ahí ese versículo, pone primero la fidelidad y luego el ser idóneos o ser capacitados o ser gente que tenga mucha habilidad. Dice, lo primero, hermanos, es busca que sean fieles. Es el primer requisito, hermanos, para enseñar a otros, a hombres fieles que sean idóneos. No nada más hombres y mujeres que sean idóneos, sino primero que sean fieles. Dice, hombres fieles, ¿ok? Y de ahí que sean idóneos para enseñar también a otros, dice. Pero el primero, hermanos, es que seamos fieles. Segunda de Timoteo 2:2 fue ese. Y Hebreos 10:23. Vamos a ir, hermanos, Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Está hablando, hermanos, de la fidelidad de Dios, que Él promete y Él cumple sus promesas. Amén. Ahora, la fidelidad de Dios, hermanos, debe de motivarnos a nosotros a ser fieles. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de cuando un creyente es fiel? Bueno, es alguien que también cumple sus promesas. El cristiano que aprende a no echar tantas mentiras,
Es un cristiano que ha aprendido un poco de la fidelidad de Dios. Pero hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos mentirosos. Puede decir, yo llego a tal hora y no llegan. Yo voy, pero no van. Entonces, es muy común este asunto de, pues es solo una mentira, nadie nos va a matar ni nos va a enjuiciar por decir una mentira. Pero entiende esto, hermano, Dios es un Dios perfecto y un Dios fiel, y eso quiere que aprendamos de Él, y que tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando no entendemos, hermanos, que Dios es fiel, no dejamos todas estas costumbres y hábitos que yo creo que muchos cristianos todavía tienen. Me imagino, hermanos, que quizás allá en el trabajo puedes hacer una que otra tranza, pero todo eso, hermanos, es deshonesto. Amén. Cuando Dios es fiel, hermanos, y entendemos eso, también, hermanos, aprendemos a no echarle mentiras a nuestros hijos. Cuando decir, hijo, tal día yo voy a hacer esto, y espérame, yo voy a estar allí y te voy a llevar allá. Y cuando no le cumplimos, hermanos, eso es una mentira. El cristiano, hermanos, que entiende la fidelidad de Dios, aprende a vivir de esa manera. También, hermanos, Salmos 31, 23, véanlo conmigo. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Vemos ahí, hermanos, que los fieles son guardados por Dios. Un versículo muy sencillo, pero nos enseña, hermanos, que Dios tiene un especial aprecio por la gente fiel. La fidelidad, hermanos, se requiere en todos los asuntos de nuestra vida. Las esposas quieren esposos fieles, los esposos quieren esposas fieles, ¿qué no? Amén. Sí. Y no puede usted decir, no, es que ese asunto de la fidelidad no aplica, nada más la quiero aplicar donde me conviene, pero donde no me conviene no la quiero aplicar. No, hermano, es en todo asunto de nuestra vida. ¿Cómo procedes en tus asuntos? También, hermanos, Lucas 19, 17. Amén. Dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. También, hermanos, a un creyente fiel se le puede confiar una posición de autoridad. Qué feo es cuando nadie confía en nosotros. Pero sabe una cosa, hermanos, cuando aprendemos a ser fieles, Dios te da posición, y no solamente una posición cualquiera, sino una posición de autoridad. Yo sé, hermanos, que a veces queremos tantas cosas recibir de Dios, pero a veces, hermanos, no estamos preparados para recibir bendiciones de Dios porque no estamos dispuestos, hermanos, a ser fieles. Y no es que te va a hacer daño, sino simplemente, hermano, no vas a poder administrar lo que Dios te ha dado. Y lo que Dios te quiere dar, no estás listo para recibirlo, para administrarlo bien. Y a veces, hermanos, echamos a perder tantas cosas. Muchas veces, hermanos, nos hace daño nuestro temperamento, nuestro carácter, porque somos explosivos para tratar a la gente, hermanos. Y eso, hermanos, provoca mucho daño a nuestros seres queridos y a los que están cerca de nosotros. Les hacemos mucho daño porque no aprendemos, hermanos, a controlarnos. El temperamento o la ira, hermanos,
provoca mucho daño. Y yo creo, hermanos, que cada padre y cada madre que está aquí, que tal vez ha disciplinado con ira a su hijo, se da cuenta de lo contraproducente que resulta, hermanos, cuando hace eso, la ira. Muchas veces nos ha pasado que a los propios líderes de la iglesia o a los niños les hemos hecho daño o los hemos alejado de nosotros porque no hemos tenido control de nuestra ira. A un creyente fiel se le puede confiar una posición de autoridad. ¿Qué cosa Dios le ha confiado a usted? Debe de cuidarlo. Está hablando aquí de un siervo que fue fiel, dice, y dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fue fiel en lo poco. Aprendió a ser fiel y Dios le dio una posición. Está hablando de una confianza, que le confió algo en sus manos. Y hermanos, Dios no nos va a confiar gente a nuestro cargo si no aprendemos a amar también. Si no aprendemos, hermanos, a tratar a nuestro prójimo. Si no aprendemos, hermanos, a cómo proceder con nuestros resentimientos y amarguras muchas veces. Cuando no aprendemos a perdonar y no aprendemos, hermanos, a pedir perdón. Cuando guardamos amarguras, eso nos produce mucho daño y Dios no nos puede confiar gente, hermanos, así a veces. Tenemos una persona fiel, hermanos, tiene la capacidad de permanecer fiel, pero sin poner feo su espíritu y su actitud. Porque muchos cristianos han permanecido fieles, pero en el transcurso de ese tiempo que han sido fieles, hay muchas cosas enfermas en su vida. Hay cosas que están muchos amargados, ya resentidos, están cansados, están como enfadados, como que diciendo, ya no me queda de otra, o como quisiera que esto cambiara, pero que no me queda de otra más que seguir. Y yo creo, hermanos, que el creyente que es fiel, dice, permanece fiel, pero también guarda su espíritu, guarda su conducta, guarda su corazón. Tengamos cuidado de eso, hermanos. Cuide su corazón de amarguras, cuide su corazón, porque en el camino de Dios muchas veces le van a lastimar. Amén. Y yo creo que ya le han lastimado, pero sabe una cosa, también usted ha lastimado a otros. Y no diga que no, porque la palabra de Dios dice en Santiago que todos ofendemos muchas veces, dice, y no nada más una vez. El que no te hayas dado cuenta es otra cosa, pero de que tú has ofendido a alguien, sí lo has hecho, porque la palabra de Dios dice, todos ofendemos, y no nada más una vez, sino muchas veces. Eso es muy cierto. Solamente que a lo mejor los otros no son tan chillones como tú, pero todos ofendemos muchas veces, hermanos. Mucha gente te va a lastimar, te va a traicionar, te va a dar la espalda. El camino de Dios, hermanos, está lleno de eso. Mantén tu corazón fiel a Dios. Manténlo, cuídalo. Es tu responsabilidad, no de ninguna otra persona más que tu propia responsabilidad. Nadie va a cuidar tu corazón más que tú mismo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un creyente fiel, hermanos, se le puede confiar una posición de autoridad. También vamos a ver, hermanos, Colosenses 1:7. Dice así, hermanos, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros,
nos habla de este siervo de Dios llamado Epafras. Dice que el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ese es el ejemplo que este hombre Epafras dejó a los hermanos, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, ¿sí? Su fe y su amor. Muchos tienen fe quizás, pero su amor ya ha disminuido. Han dejado su primer amor. Y no quiere decir que cuando tengamos fe, quiere decir que automáticamente tenemos amor. También, hermanos, vamos a ver Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Un creyente fiel, hermanos, adorna la doctrina de nuestro Salvador. ¿Ok? Cuando aprendemos, hermanos, a ser fieles, somos un adorno para la doctrina de nuestro Salvador. Y qué bueno es eso, hermanos, cuando el creyente le da la gloria al Señor adornando lo que en sí nos sostiene, el fundamento de la doctrina, la salvación, la seguridad de salvación, el poder saber que estamos fundamentados en la doctrina de Jesucristo. Y eso, hermanos, cuando somos fieles, adornamos eso, adornamos la doctrina. Y hacemos ver, hermanos, la doctrina de Cristo como algo valioso allá afuera. Pero si el creyente no es fiel, sinceramente, hermanos, es una vergüenza. Dice, bueno, dice que es cristiano, pero va de vez en cuando a la iglesia y yo nunca lo veo que ora y dice unas palabrotas allá, y yo lo he visto que le da mordida a los policías y se pasa a los altos y el semáforo, y yo lo he visto que escucha dos que tres música que dice que no debemos escuchar y cosas de esas. No estamos adornando la doctrina del Señor. Entonces yo creo, hermanos, que como creyentes debemos adornar la doctrina. Amén. Eres un adorno, sí, aunque no es una palabra afeminada, por supuesto, pero hermanos, eso es lo que hacemos para la doctrina, el ser fieles al Señor. También, hermanos, quiero que vean Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 8, dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Está hablando de Abraham. Dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él. Dios, hermanos, hace pactos con el hombre fiel. Dios te considera y te busca para hacer un pacto contigo porque has aprendido a ser fiel. Pero cuando no, cuando Dios conoce la inclinación de tu corazón,
Dice, no puedo hacer un pacto con él porque ya sé cómo es la tendencia de su corazón, ya sé que él no, este hijo mío no va o me va a defraudar en cierto caso. Pero dice la Biblia que Dios vio el corazón de Abraham e hizo pacto con él. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La recomendación y el consejo del Señor Jesucristo a esta iglesia de Esmirna, hermanos, es: sé fiel hasta la muerte. Ahora, no se está refiriendo solamente, hermanos, a que seamos fieles hasta que muramos, aunque debemos de serlo, pero la idea ahí de ese versículo, hermanos, es que seamos fieles a tal grado de que estemos dispuestos a morir si es necesario por nuestro testimonio, por nuestra fe. Esa es la idea, hermanos, sé fiel hasta la muerte. Y lo cual, hermanos, es un poco difícil de probar quién realmente es fiel a tal grado, porque no vivimos en tiempos de persecuciones ahorita, como en otros países. Pero imagínense, hermanos, que el pastor durante esta semana organizara un grupo de matones y de repente le diga: lleguen a tal hora, a las 7:30 de la noche allá, y métanse con armas y empiecen a amenazar a la gente y díganle: si tú no niegas a Cristo en este momento, te vamos a disparar. Y que en ese momento pudieran hacer todo una escena de lo que representaría una persecución, una prueba de esa forma. Hermanos, ¿cuántos cristianos seríamos capaces, hermanos, de sostener nuestra fe? A lo mejor algunos saldrían, ¿verdad? Y dicen: no, pues yo nada más venía porque pues mi mujer me decía que si no venía pues se me iba a armar. Y otros decían: no, pues mi esposo nada más, yo lo ando siguiendo, pero yo no tengo nada que ver con eso. Imagínense, hermanos. Ahora, es difícil comprobar quién realmente, porque muchos ahorita, si decimos: ¿está usted estaría dispuesto a permanecer fiel a Cristo hasta la muerte y estaría dispuesto a morir por su fe? La mayoría diríamos a lo mejor: sí, yo creo que sí, pero a la hora de la hora, ¿cómo podríamos probar eso? Porque no hay forma, hermano, no hay una persecución ahorita que López Obrador organice y diga: pues vamos a matar a todos los cristianos de México. No hay forma, pero sí hay una forma de probar, hermanos, si somos capaces de hacer tal cosa, si aprendemos a ser fieles, hermanos, en lo muy poco. Vean conmigo en Lucas 16:10. Lucas 16:10, hermanos, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Sabemos que ahí está hablando acerca de cosas materiales, administrando cosas materiales, hermanos, pero el principio puede aplicarse aquí. Si, hermanos, si no estamos dispuestos a ser fieles
cuando en toda nuestra vida todo marcha bien, es muy probable que cuando las cosas están mal, tampoco seamos fieles, porque ya se vio la tendencia de nuestro corazón. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y luego dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Cuando no aprendemos, hermanos, a ser fieles en lo que no nos pertenece, y no sabemos cuidar y valorar y apreciar las cosas, ¿cómo vamos a aprender, hermanos? ¿Cómo queremos que Dios nos dé lo propio, lo nuestro? Muchos están orando por algo, pero si ni siquiera sabes valorar las cosas que son ajenas, ¿cómo Dios va a confiarte algo propio a ti? Cuando tenemos un corazón mezquino, hermanos. El que es fiel en lo muy poco está propenso y está capacitado para ser fiel en lo más. Amén. Pero mientras no aprendemos, hermanos, a ser fieles en lo poco, no vamos a aprender, hermanos, a ser fieles en lo mucho. Por eso decía, hermanos, si alguien pudiera decir, sí, yo estoy dispuesto a morir por mi fe, si hubiera una persecución, bueno, si no aprendemos a ser fieles ahorita, imagínense cuando ya estés al borde de la muerte. Es muy probable que tú seas uno de los que lo nieguen, o cualquiera uno de nosotros, si no aprendemos a ser fieles, porque el corazón se muestra, hermanos, con acción. Amén. Creyente, hermanos, es cualquier cristiano que ha creído en Cristo, ha confiado en Cristo, pero fiel es aquel en quien se puede confiar en Él sin ser engañado. Creyente es aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador, pero fiel es aquel en quien Dios aquel de quien Dios se puede confiar y fiar de Él. Ese es un creyente fiel. Cuando Dios ve a alguien que dice, yo puedo confiar en Él, puedo confiarle a Él ciertas cosas, dice, porque es un cristiano fiel. Ese es un creyente fiel. Cuando Él pone cosas en tus manos y si estás dispuesto a cuidar de ellas. Amén. Nuestra fidelidad al Señor, hermanos, es algo muy importante en nuestra vida. Ahora, el propósito, hermano, no es presumir de qué tan fieles somos, pero, hermanos, solamente estamos aquí para exaltar lo fiel que es Dios, y que si por su gracia nosotros aprendemos a ser fieles, hermanos, eso sería una gran bendición para nuestra vida. Y así permanecemos, y no solamente vamos a ser como ya dentro de buen tiempo vamos a identificarnos con aquellos hermanos que en vida fueron fieles y simplemente graduaron y se fueron, pero ellos permanecieron fieles hasta el último momento de su vida. Que eso se diga de nosotros, que no pasando al siguiente año, el año 19 en el aniversario, ya algunos de repente digan, bueno, ¿y el hermano Pedro dónde está? No, pues anda allá en el mundo. Ya se regresó a la tomada y de repente pasó algo ahí, que se metió con una señora y cosas así. Imagínense, hermanos, qué tremendo, porque el chisme corre bien rápido. Sí, ¿verdad que sí? Ahora, es sorprendente, hermanos, pero la fidelidad de Dios, hermanos, tiene que depender de Dios. Si no estamos en una fiel comunión con Él, cualquiera está propenso a fallarle al Señor. Amén. Y déjenme decir, hermanos, que cualquier cristiano que se aparta del temor de Dios se convierte en una bestia, hermanos. Hace cosas peores que un incrédulo. Así que, hermanos, si estamos de pie es por la pura gracia de Dios. Amén. Ser fieles a Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, lo que hemos escuchado en esta hora. Y, Señor, gracias por tu pueblo, porque
estamos aquí, Señor, para aprender más de ti. Bendice, Señor, el resto del servicio, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano.